Hola, soy Cuba. Hoy quiero llevarte hasta uno de los lugares donde mi tierra parece conversar directamente con el mar. Una enorme avenida que durante décadas fue creciendo junto a La Habana. Un muro levantado frente a las olas. Un paseo. Una vía de comunicación. Un lugar de encuentros. Y finalmente, uno de los grandes símbolos de mi capital. El malecón de La Habana. Pero esta historia no comenzó con los automóviles de los años 50. Ni siquiera comenzó con el gran muro de hormigón que hoy reconocemos. Mucho antes, la costa norte de La Habana era una franja irregular de arrecifes, pequeñas ensenadas y caminos próximos al mar. Allí pescaban los habaneros, allí llegaban pequeñas embarcaciones, y allí también existían lugares donde la población acudía a contemplar el mar o tomar baños. A lo largo del siglo XIX, mientras La Habana crecía fuera de sus antiguas murallas, comenzaron a aparecer proyectos para mejorar y urbanizar aquella costa. El gran ingeniero cubano Francisco de Alvear estuvo relacionado con aquellos primeros estudios. Llegamos al año 1901. La Habana necesitaba una solución para ordenar su litoral norte, facilitar la circulación y proteger parte de la ciudad de los embates del mar. El 6 de mayo de 1901 comenzaron oficialmente las obras del primer tramo, desde el castillo de San Salvador de la Punta, avanzando hacia el oeste. Aquella primera sección fue una obra difícil. Debajo no había un terreno uniforme. Había arrecifes, rocas y entrantes del mar. Los constructores tuvieron que levantar cimientos capaces de resistir la fuerza del océano. Cuando nació la República, en 1902, se habían construido unos 500 metros hasta la calle Crespo. Desde el principio, la obra tuvo una doble función: avenida y defensa. El muro debía resistir la fuerza del mar y permitir que La Habana creciera junto a su costa. El océano pronto demostró que no sería un vecino fácil. Temporales y frentes fríos lanzaban enormes olas sobre el muro, definiendo su inseparable personalidad. Durante las primeras décadas de la República, las obras avanzaron por etapas. Desde la punta, el paseo fue extendiéndose hacia el oeste. La ciudad también avanzaba con nuevas viviendas, hoteles, cafés y comercios. Hacia 1921, el malecón había alcanzado la zona de Velascoaín, modificando la relación de La Habana con el mar. Durante los años 20 llegó una de las etapas más complejas. Para continuar hacia el Vedado fue necesario transformar sectores de costa y rellenar zonas como la antigua caleta de San Lázaro. La ingeniería tuvo que ganar terreno al mar. Se levantaron muros y se rellenaron espacios para que la avenida continuara avanzando. En esa zona se encontraba también el monumento a las víctimas del Maine. Poco a poco, la nueva vía conectaba sectores de una Habana que ya no terminaba en su antiguo centro histórico. La ciudad miraba cada vez más hacia el Vedado, integrándose con otras grandes obras de circulación y embellecimiento. Durante las décadas de 1920 y 1930, La Habana experimentó una enorme transformación arquitectónica impulsada por Carlos Miguel de Céspedes y Jean-Claude Nicolas Forestier. El malecón continuó extendiéndose y alrededor de 1930 alcanzó la zona de la calle G, definiendo esa larga curva frente al mar. Con el crecimiento del malecón también cambió su arquitectura. Aparecieron edificios residenciales, casas con columnas y balcones, construcciones neoclásicas y edificios modernos. El malecón se convirtió en un libro arquitectónico abierto, donde podían observarse distintas generaciones de La Habana frente al océano. En 1930 abrió sus puertas el Hotel Nacional de Cuba, levantado sobre una posición privilegiada frente al mar. Su presencia reforzó todavía más la importancia de aquella zona. El Vedado se desarrollaba y el malecón acompañaba ese crecimiento como una enorme cinta frente al océano. Décadas después llegaría el Hotel Habana Riviera, en 1957. Pero la verdadera historia del malecón pertenece a las personas: familias, trabajadores, pescadores y parejas. Se convirtió en una gran sala pública al aire libre, sin necesidad de comprar entrada. El espectáculo estaba delante: el mar, el cielo, las olas, los barcos, el morro, la puesta del sol y La Habana detrás. Las fotografías antiguas nos permiten contemplar algo extraordinario: el cambio del transporte. Primero carruajes de caballos, luego automóviles pequeños y finalmente los grandes modelos de los años 50. Buick, Chevrolet y Cadillac circulando frente al mar, convirtiendo al malecón en una arteria vital de la capital. Resulta fácil olvidar el trabajo debajo de esa avenida. Obreros trabajando bajo el sol, grandes moldes, acero de refuerzo y hormigón. Tramos donde literalmente había que ganarle espacio al océano. El malecón fue una obra monumental de urbanismo, transporte e ingeniería marítima construida durante generaciones. La Habana de los años 50 estaba cambiando rápidamente.
El malecón avanzaba hacia el oeste hasta encontrar un obstáculo, el Palacio de Convenciones y Deportes. La solución fue otra gran obra de ingeniería, el túnel de calzada, construido bajo el río Almendares, etapa decisiva que definió el tramo final occidental. En 1958, la obra fundamental estaba en su fase final. Desde aquella primera sección de 500 metros hasta convertirse en un paseo de casi 8 kilómetros, habían transcurrido casi 6 décadas. El malecón había atravesado la historia de la República viendo cambiar la moda, la arquitectura y la propia ciudad. Hay una imagen que se repite: el castillo de los tres reyes del Morro y su faro en el horizonte. Esa continuidad convierte al malecón en un escenario donde diferentes épocas de La Habana se encuentran. El mar, protagonista absoluto, vive en permanente diálogo con el muro, a veces tranquilo y a veces violento. Para 1958, el malecón era ya el gran paseo de La Habana, una obra que cambió la forma de la ciudad. Transformó el litoral norte, donde antes existían arrecifes, en una de las avenidas marítimas más famosas del Caribe. Un lugar de recreación y encuentro que facilitó el transporte y estimuló la arquitectura moderna. Yo soy Cuba. Vi crecer este muro tramo tras tramo hasta transformarse en el símbolo que es hoy. Preservar la historia de nuestras obras es preservar la memoria de quienes las construyeron. El malecón de La Habana, ingeniería, arquitectura y una ciudad entera mirando al mar. ¡Viva Cuba libre! Cuba renace. patriotacuba.org